Bien, y dentro del tiempo de Canarias vamos a establecer contacto hoy con el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, con don Pedro Martín, a quien saludamos ahora mismo. Don Pedro, bienvenido a estos encuentros de tiempo de Canarias. Pepe, un saludo, encantado de acompañarte. Bueno, en un tiempo en el que todos estamos prácticamente, don Pedro, saliendo de todo esto del confinamiento, en el que todavía nos estamos empezando a recuperar, desde el Cabildo, ¿cómo ve el tiempo que se nos viene encima? Hombre, desde el Cabildo, desde luego, complicado. Primero por las numerosas incertidumbres de cómo va a evolucionar el COVID, el temor a un nuevo rebrote y, por otra parte, el cómo el Cabildo puede enfrentarse a una situación complicada en la que hemos tenido la mayor pérdida de ingresos que se recuerda en la historia de las últimas décadas del Cabildo. Estamos pensando que podemos tener una bajada de ingresos de más de 200 millones de euros y el dato es bastante evidente. Una media de 35 o 36 millones de euros tendrían que ingresar el Cabildo mensualmente. En este momento podemos estar en una media de 2,4. Por lo tanto, mantener los servicios que presta un cabildo como el de Tenerife, que sin lugar a dudas tiene muchísimos más servicios que ningún otro cabildo insular, pues se va a hacer complicado si no buscamos alternativas. Ya, lo que pasa es que, fíjese, todos deben estar igual. Ustedes además no tienen, digamos, impuestos propios, ¿no? Lo que tienen son transferencias y le tienen que venir a vosotros. Ahora mismo estamos en una situación en la que todo el mundo tiene la mano extendida. Los ayuntamientos pidiendo por lo menos que se le deje gastar su superávit, pidiéndole que en estas horas estamos viendo cómo va a ir a desarrollar esa entrevista que tiene el gobierno de Canarias con el gobierno central. ¿Usted qué esperanza tiene de esto? Bueno, vamos a ver, hay dos líneas. Una, que el gobierno central pueda facilitar que podamos hacer uso no solo del superávit, porque con el superávit de los cabildos yo creo que no será suficiente. Tenemos que ir a una alternativa distinta, fundamentalmente que podamos endeudarnos, teniendo en cuenta que tenemos unos índices muy bajos de endeudamiento que nos permite tenemos un margen amplísimo para poder pedir créditos y eso sí, si se quiere, negociemos a dónde se destinan esos créditos. Lógicamente no va a ser para hacer fiestas ni echar voladores, tiene que ser para resolver problemas de la isla. Yo creo que ese es el camino y eso es lo que le pediría al gobierno de España, que lo tiene complicado porque evidentemente tiene que buscar equilibrios financieros de estabilidad presupuestaria. Pero por otro también al gobierno de Canarias les estamos diciendo que los cabildos nos hemos quedado en tierra de nadie. A los gobiernos autónomos, por ejemplo, el gobierno de España ha puesto en marcha un plan de 16.000 millones de fondos no retornables que distribuirá y que tocará a Canarias unos 400, 500 millones de euros. Sin embargo, nosotros los cabildos no tenemos ninguna alternativa. Ni podemos cobrar más impuestos porque no cobramos impuestos, ni podemos buscar alternativas distintas. Dependemos de la marcha de la economía. Y tenemos una economía que todavía va a tardar mucho en reactivarse y coger los niveles de enero o febrero de este año. Por lo tanto, les estamos diciendo al gobierno de Canarias, oiga, que igual que el gobierno de España a usted les transfiere fondos, vamos a valorar la posibilidad de que de esos fondos que le transfiere haya una parte para los cabildos. Y termino. También importante, a la hora de hacer la liquidación del año 19, que el gobierno de Canarias nos ha dicho, oiga, devuélvame perras porque me ha salido negativa. El Cabildo de Tenerife ahora tiene que devolver alrededor de 18 millones de euros. Lo que estamos diciendo, mire, déjeme fraccionar ese pago y, por cierto, incluye usted en la liquidación el mes de diciembre, que en los datos que hizo de análisis de la liquidación no incluyó. Como ven, estamos en permanente debate con el gobierno de Canarias, también con el de España, intentando buscar soluciones porque se va acabando el combustible de los cabildos. Claro, pero don Pedro, en algunas islas como esta, como la de Tenerife, el cabildo ha sido motor de gran parte de su economía, se ha inmiscuido, por así decirlo, en muchas parcelas que a lo mejor no le toca para hacer inversiones y para movilizar. Eso me da la sensación de que lo estamos perdiendo en los últimos tiempos, más que nada por la falta de liquidez que hay, ¿no? Sin duda, es decir, al final los presupuestos que nosotros aprobamos, mis primeros presupuestos como presidente los aprobábamos en diciembre. Entraron en febrero ya en vigor para empezar a ejecutarlo y en marzo nos entró el COVID. Tuvimos que reestructurarlo todo.
desmontar todo el presupuesto y centrarlo fundamentalmente en el área social, que es donde nos hemos centrado, y en el área de empleo. Ahora, el problema está en que todas aquellas inversiones de obra, inversiones en mejoras en la isla, pues hemos seleccionado algunas que nos parecen principales, pero hemos dejado otras en veremos, porque es que no vamos a tener el dinero. Es más, ya nos advierten los interventores que aunque nosotros tengamos partidas económicas en los presupuestos para gastar, pueden determinar el que nos hacen llegar un informe de no disponibilidad. Con lo cual, ahí nos frenarían directamente los servicios financieros del Cabildo. Es una situación muy compleja. Yo espero que esta situación se vaya aclarando ya. No podemos continuar con tantas incertidumbres durante estos días y confío en que si eso se une, el que no tengamos ningún rebrote, hombre, impere la cordura y piensen que los cabildos no nos podemos quedar arrumbados en la cuneta. Sobre todo algunos como el del Cabildo de Tenerife, que quizás en un exceso de apropiación de funciones, pues tiene 70 empresas. Esto no ocurre en ninguna otra entidad local de España, somos la que más tenemos. Oiga, pues tenemos una serie de compromisos que van desde el estudio de la sismología, de movimientos sísmicos y volcánicos, hasta la puesta a disposición de los agricultores de plantones de plataneras con pulteza. Tenemos un abanico enorme y tenemos que plantearnos si queremos que sigan en marcha o no. Claro, es que a eso venía diciéndole. Por ejemplo, vamos a entrar por partes, si le parece, don Pedro. La situación turística, ¿cómo se va a implicar el Cabildo? ¿Están ustedes preparando algún tipo de campaña? En la situación turística tiene mucho que ver el asunto de la conectividad. ¿Cómo lo van a plantear? Nosotros venimos trabajando desde el minuto uno. Cuando tuvimos problemas con Ryanair y Thomas Cook, hicimos un plan muy ambicioso para recuperar conectividad aérea. Y conseguimos en 3 meses y medio más de 400.000 nuevas plazas cuando se produjo la crisis de Thomas Cook. ¿Qué hemos estado haciendo durante este periodo? En este momento no tenía sentido hacer una campaña, no tenía campañas promocionales en el extranjero. Lo que hemos hecho ha sido, uno, campañas promocionales de turismo interior para los canarios, para animarles a viajar y a venir a Tenerife. Estamos ahora en este momento con una campaña en Península para promover el turismo peninsular, que es el segundo en importancia para Tenerife, y que venga a la isla. Hemos estado haciendo estudios para saber cómo enfocar nuestras estrategias en nuestros 3 principales destinos, Reino Unido, Alemania y Península. Esa encuesta para saber qué opinan del destino a Tenerife y cómo poderlo orientar. Si quieres, luego puedo comentar algunos datos de esa encuesta que hemos hecho, sí, que es la que nos permite tener criterio para saber cómo trabajar. Estamos en una permanente comunicación con tour operadores, con compañías aéreas, con hoteleros, para intentar, en la medida de lo posible, atinar en la promoción que tengamos que hacer. Ahora no toca hablar de sol y de playa, tenemos que hablar de un destino seguro, garantizar seguridad, pero nos estamos encontrando con algunas dificultades importantes, y es la resistencia a viajar de muchos de nuestros habituales clientes, porque desconfían de venir en un avión, creen que es mejor dejar para más adelante un posible viaje a Tenerife. Nos enfrentamos a campañas, como es el caso del Reino Unido, nuestro principal cliente, que está haciendo campañas para promocionar el turismo interior, y eso está desincentivando la venida a Canarias. Si nos encontramos con una situación compleja en la que estamos tomando el pulso, casi diría diariamente, para intentar estar muy al tanto de la actualidad. Sí, perdón. Pero, presidente, es que lo fundamental es la conectividad y tenemos a los aviones. Me comentaban ayer, por ejemplo, hay una campaña de publicidad de Iberia en el que incluyen destinos europeos, incluso algún destino africano, antes incluso de la apertura del flujo de visitantes, y no incluye ningún vuelo a Canarias. Ya no le digo específicamente a Tenerife, que tampoco, pero eso va en contra de lo que hasta ahora hemos estado recibiendo como información, de que la conectividad y sobre todo con las compañías aéreas regulares estaba asegurada. Nosotros estamos trabajando con las compañías intentando con ellas llegar a acuerdos. Ya lo estábamos haciendo hace tiempo, acuerdos promocionales. No es sencillo. Las compañías aéreas ahora están intentando recuperar parte de lo muchísimo que han perdido. No están preparados para una crisis como esta. Por lo tanto, ahora lo que se están planteando algunas compañías son vuelos de corta distancia, con menos distancia que la que podría ser venir de Alemania a Tenerife, porque están buscando la rentabilidad en el corto plazo.
y eso para algunas es trabajar dentro del ámbito europeo. Nosotros estamos intentando impulsar los acuerdos con numerosas compañías. De hecho, con algunas en las que ya habíamos conseguido, por ejemplo, en Tenerife Norte, tener un avión más en la base, que es el caso de Vueling. Impulsar de nuevo a Jet2, que tiene base en Tenerife y se puso en marcha hace apenas unos pocos meses. Todo esto estamos intentando recuperarlo, pero estamos luchando contra el temor de las compañías aéreas a que no le salgan los números. Todavía está el debate de cómo va a quedar el venir en avión, si tienes que guardar alguna distancia de seguridad, cómo va a ser. Nos encontramos con que hay tour operadores que están sacando viajes, pero que luego los cancelan y los dejan para más adelante. Hay demasiada incertidumbre. Nosotros estamos intentando llegar a acuerdos con las compañías y el Cabildo de Tenerife, si es necesario, se va a implicar económicamente, pero nos estamos dando cuenta que las compañías en este momento no están planificando al medio o largo plazo, sino al muy corto, viendo a ver dónde pueden sacar rentabilidad inmediata y no complicarse con el menor gasto posible. Y eso es un escenario que no es el mejor para Canarias, teniendo en cuenta la distancia que estamos del continente. Antes me hablaba usted de esa encuesta, y esa encuesta que dice, por ejemplo, con un destino como Tenerife, que yo creo que ahora mismo pues, estamos todos a la espera. ¿Es un destino seguro? ¿Le salía en esa encuesta? ¿Usted tiene opinión sobre qué hacer con los test? ¿Es partidario de hacerlo en origen, aquí, de no hacerlo? La encuesta se hizo para conocer la opinión de nuestros 3 primeros clientes, de nuestros 3 principales, digamos, proveedores de turistas. Primer lugar Reino Unido, en segundo lugar Península y tercer lugar Alemania, con respecto a venir a Tenerife, si vendrían a un destino en el que habría que mantener distancias de seguridad y otra serie de condiciones para estar medianamente preservados del virus. Y lo que nos estamos encontrando, primero, el problema del temor no a venir a Tenerife, sino al temor a coger un avión. Y que hay muchos que prefieren, en estos momentos todavía el volar no les resulta algo seguro desde el punto de vista sanitario. Por lo tanto, primer problema. Segundo problema, el que algunos se están planteando que esto es mejor dejarlo para el año que viene. Hacer un viaje a Tenerife sí, nos sigue gustando como destino, pero mejor quizás el año 21. Otros que se plantean, igual, por una cuestión de cautela, el quedarse en sus países, teniendo en cuenta que algunos creen que como el año pasado, hubo un verano bastante benigno en el continente y que a lo mejor es mejor quedarse por el momento. Y tercero, y cuarto, aunque los que conocen Tenerife consideran que este es un destino seguro, creo que todavía se desconoce bastante de la capacidad que tenemos en Tenerife de poder garantizar el que podemos actuar con eficacia. Y esa es una probablemente de las asignaturas que tengamos que trabajar en el futuro. Yo estuve reunido con periodistas del Reino Unido para explicarles la actuación que se hizo en el Hotel Adeje. Muchos desconocían cómo había sido todo el proceso, que fue una actuación de éxito, pero creo que se desconoce mucho. Es curioso, con todo mi respeto, pero creo que la sanidad británica es peor que la española y, sin embargo, algunos británicos consideran que la suya es mejor. En estos momentos, en caso de tener que estar con un problema de COVID. Por lo tanto, creo que todavía nos queda quizás hacer más campaña en base a la seguridad del destino y la garantía que podemos dar en caso de que ocurriese algo. Estos son algunos de los datos que hemos sacado de la encuesta. Pero por el momento lo que sí estamos encontrando es la sensación de que sigue gustando el destino. El problema no es el destino, sino que mejor me lo pienso, mejor un poco más adelante, mejor quizás para el próximo año. Y eso nos preocupa y mucho. Bueno, de todas maneras, ¿usted es partidario, por ejemplo, de hacer los test en origen o a la llegada? ¿Y a quién se le pide eso? En este momento, la alternativa de hacer los test en origen, es decir, en los aeropuertos de donde salgan nuestros clientes, no tiene mucho sentido porque ya la Unión Europea pues, no se ha puesto de acuerdo y no ha dicho que no. Probablemente era la mejor opción. Acabaremos haciéndolo, lógicamente, aquí, en nuestros aeropuertos. Aquí tendremos que buscar una fórmula de colaboración. Sabemos que Acción Sanidad Exterior tiene comprometido profesionales en este ámbito, pero tendremos que buscar alternativas en las que se implique el Gobierno de Canarias. Nos están diciendo los cabildos que también quieren contar con nuestra colaboración y veremos, porque habrá que hacer unos números. A final de año podemos estar hablando, depende de la temporada, no sabemos cómo irá la temporada de invierno, pero estamos hablando quizás estoy haciendo una mera especulación, a lo mejor entre 20 o 30 millones de euros que podría costar
todo ese trabajo de control a todos los que nos visitan. Por lo tanto, habrá que hacer unos números y ver cómo las administraciones nos ponemos de acuerdo para sacar adelante lo que me parece absolutamente razonable, y es que el gobierno de Canarias plantea, si no se hacen en el aeropuerto de salida, habrá que hacerlo en el aeropuerto de destino, y no nos va a quedar otra. El otro día vimos cómo se decía el procedimiento, y ese será el camino, no nos va a quedar otra. Ya. Bueno, hablemos de otras cuestiones que no solo de turismo vivimos. Por ejemplo, presidente, ¿cómo estamos en cuanto a recursos para acometer obras? Bueno, tenemos una serie de obras que hemos mantenido pese al descalabro de los presupuestos. Nosotros estamos en una permanente interlocución con el gobierno de Canarias. Si se trata de carreteras, estamos reuniéndonos con bastante frecuencia. Eso ha permitido, por ejemplo, que el problema del material que se estaba extrayendo del túnel que se está realizando entre Santiago del Teide y el Tanque, que podía tener un problema de paralización de obras, pues hemos resuelto, nos hemos puesto de acuerdo con el gobierno de Canarias para buscar ubicación para todo ese material de extracción, que podía ser un problema medioambiental. Por otro lado, estamos trabajando decididamente con el gobierno para impulsar varios proyectos. Estos días salía a publicación la actualización del proyecto, que para nosotros es fundamental, entre ICO y San Juan de la Rambla. Y luego también ha salido el proyecto de Guamasa y Lora y Tamayo, que defendíamos desde hace años que había que impulsar y que el Cabildo tenía guardado en una gaveta. Lo hemos sacado, se están actualizando y ya está publicado en el boletín la actualización de esos dos proyectos. Por parte del Cabildo hemos aprobado este último Consejo de Gobierno ya el impulso de la obra, la licitación de la obra del soterramiento de la carretera que viene de La Esperanza hacia la rotonda del Padre Anchieta. Llegamos a un acuerdo con el gobierno de Canarias con el tramo Chafiras-Oroteanda, que se está ejecutando y que ha permitido que continuasen las obras sin impedimento del Cabildo. Nosotros hemos aportado algo así como 5,5 millones de euros a esa obra para que continuara. Y en este momento estamos a la espera, si finalmente cerramos un acuerdo con respecto a unos aparcamientos con la Universidad de La Laguna, que es lo único que nos falta, pues podríamos empezar con la rotonda del Padre Anchieta. Y probablemente la otra obra en la que estamos trabajando es Guamasa, el aeropuerto de los Rodeos, que también estábamos a la espera de un informe del gobierno de Canarias para poderla sacar a licitación. Si todo va bien, nuestra intención sería sacarla en los próximos meses. Claro, pero don Pedro, que aquí llevamos mucho tiempo hablando de proyectos, de papeles, se creía que su llegada ahí al Cabildo podría un poco desmadejar todo esto. Por ejemplo, no me ha nombrado nada. ¿Qué va a pasar con Ofra del Chorrillo? Que ayer precisamente lo estuve viendo desde el aire y eso está parado, un puente que no conduce a ningún sitio. La última vez que hablamos incluso se iba a revisar si ese puente sigue teniendo viabilidad. Es decir, es que parece como que no avanzamos en nada de esta red de carreteras, ¿no? Pepe, yo creo que ya es un hito el que se haya empezado con el cierre del anillo, pero más allá de eso sí te diré que llevo en este momento 11 meses, no llego a un año en el Cabildo, llevo 11 meses en el Cabildo y 4 meses con COVID. Es decir, en la que se paralizó toda la actividad y nos tuvimos que centrar en lo que nos tuvimos que centrar. Por lo tanto, para un gobierno que con 11 meses se tiene que enfrentar al COVID, a un cero energético, a un problema con Ryanair y había que prestar atención a la conectividad, con incendios como hemos tenido absolutamente singulares. Nunca se habían producido incendios en 6 municipios de la isla al mismo tiempo. Y pese a todo, además de cortes de agua hacia el sur, a los agricultores del sur, nos hemos enfrentado a todos esos problemas. Yo creo que con bastante o razonable éxito. Las carreteras no las hemos abandonado. Y vamos a ver, estoy comentando que este martes pasado sacábamos la licitación de una obra en las proximidades de la rotonda del Padre Anchieta. Es decir, para un gobierno que lleva 11 meses, con un problemón tan gordo, bueno, con muchos problemas, pero de luego el que hemos tenido, de paralización durante más de 3 meses por el COVID, estar donde estamos a mí me parece un éxito. Hay otros que estuvieron gobernando con mucha más tranquilidad durante años y fueron incapaces de hacer un solo metro de carretera en Tenerife en 4 años. Ya, pero de momento estamos con proyectos nada más. Y, don Pedro, por ejemplo, una de las cosas que hemos aprendido en esta situación de pandemia y de confinamiento ha sido lo bueno que es tener transportes públicos, ¿no? Porque gracias a eso, a que eran públicos, han podido estar funcionando con mucha menos gente transportándola, pero han estado funcionando. ¿Ha abandonado ya, por ejemplo, su idea, la idea de antiguo del tren al sur? Yo nunca he tenido ninguna idea de tren al sur.
O sea, nunca he defendido esa idea. Por lo tanto, no he tenido que renunciar a ninguna. Yo lo que he dicho es que por responsabilidad no descarto el tren al sur ni el tren al norte, pero nunca me han parecido una prioridad para la isla. Era más importante reforzar la actual línea de transportes de Pizza, la del tranvía también, y en ese camino hemos trabajado. Pero no es un objetivo. Nuestro objetivo era primero hacer un plan de movilidad que está encargado y se está trabajando en él, porque en Tenerife se hablaba de movilidad sin tener ningún plan, sin saber hacia dónde se iba a ir, sino con movimientos sueltos, en función de los problemas que fueran surgiendo. Nosotros hemos dicho, no, vamos a encargar el plan, se ha encargado. Por el momento lo que estamos haciendo es promocionar el transporte público de guaguas, de tranvía. Estamos en negociaciones con AENA para impulsar los proyectos del norte y del sur, que esa es otra también en la que estamos muy comprometidos. Pero, Pepe, yo el tren del norte y del sur, que no he borrado de ningún proyecto, porque igual dentro de unos años se considera que es importante, muy bien, pero en este momento no es una prioridad para el Cabildo, y menos en tiempos de crisis, porque luego no hay perras para meternos en eso ahora. Bien, pero por ejemplo, cuando me habla del tranvía, lo último que sabemos del tranvía es que ya no va a llegar al aeropuerto de Los Rodeos. Yo ya he planteado que llegar al aeropuerto de Los Rodeos tenía que contar con cierto apoyo general. A mí me ha sorprendido que Coalición Canaria, que hablaba de que planificó que pudiera llegar el tren a los Rodeos, ahora se haya puesto en contra. El Partido Popular se pone en contra. Creo que primero hay que contar con el ayuntamiento y con los representantes de los ciudadanos, fundamentalmente, como digo, del ayuntamiento. En el Cabildo no he encontrado suficiente respaldo, y si no hay respaldo en el Cabildo, ni encuentro respaldo en otras instituciones, creo que no es el momento más oportuno de ponernos a hacer una obra. No voy a esconderla, me parece una buena opción mejorar la conectividad del aeropuerto Tenerife Norte, de varias de las zonas de la laguna, y además sacar de la TF5, pero esa yo no lo encuentro, no encuentro cierto consenso. Y ya de lo que la oposición opinan todo lo contrario, es el que ahora no quiere el tranvía, ahora tampoco quieren el puerto de Fonsalía, al puerto le iba a preguntar precisamente por el puerto de Fonsalía. ¿Qué pasa con el puerto de Fonsalía? Bueno, el puerto de Fonsalía en este momento seguimos pendientes, primero, de que se resuelvan los condicionantes medioambientales. Se han puesto una serie de condicionantes que cambian la propuesta. No nos corresponde a nosotros. Está en la negociación entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España buscando alternativas. Hay que ir con mucho cuidado. Lo que no podemos hacer, como en otras ocasiones, es no cuidar mucho estos condicionantes, porque si no lo que se va a producir es que cualquiera pueda recurrir ese proyecto y al final acabe en los tribunales y paralizado. Y por lo tanto estamos a la espera de que finalmente se puedan cumplir los condicionantes, y eso permitiría la puesta a disposición de la lámina de agua y del frente costero para plantear la ejecución de la obra. Ese es el momento en el que estamos, intentando impulsarlo, aunque sé que hay ahora movimientos de algunos colectivos que no están de acuerdo y me parecen respetables. Menos lógico me parece la de algunos partidos políticos que han cambiado de la noche a la mañana sus criterios, intentando más desgastar al grupo de gobierno en el Cabildo que de defender los intereses de Tenerife. Por ejemplo, en ese sentido, don Pedro, el otro día entrevistaba en estos mismos encuentros al que fuera presidente del Cabildo Insular, a Carlos Alonso, y decía que la isla ha perdido mucho protagonismo en el contexto regional, que el Cabildo de Tenerife siempre había marcado pauta en su relación con el gobierno de Canarias, y que ahora han sido otras corporaciones las que le han pasado por encima a los que están delante y reclamando, incluso llevándose algunos de esos recursos, como puede ser el Cabildo de Gran Canaria o el de La Gomera, que ponía como ejemplo. Bueno, el señor Carlos Alonso tenía un gobierno de su mismo signo político en el gobierno autónomo, y se reunía y presentaba proyectos de carreteras y fue incapaz de sacar ninguno. El señor Carlos Alonso hablaba de mejoras en el ámbito social y fue incapaz de construir un metro de centro sociosanitario nuevo. Lo único que nos ofrecía era un edificio de oficinas y decía que no había más alternativa para ubicar a las personas mayores que están en el Febles Campo. Nosotros hoy tenemos una alternativa digna para esos mayores y podremos empezar a hacer obras. Toda esa interlocución del señor Carlos Alonso era de vez en cuando escenificar
un desencuentro con el presidente del Cabildo de Las Palmas, con el Cabildo de Gran Canaria. ¿Para qué? Bueno, pues para marcar de alguna manera cierto insularismo. ¿Le sirvió para algo? Yo lo dudo. Yo no sé qué fue lo que obtuvo el presidente del gobierno de Tenerife en relación al de Gran Canaria o al de cualquier otro lugar, porque no me consta ninguno. Sé que protagonizó supuestas soluciones para carreteras y no consiguió ninguna. Eso fue lo más destacado. Por lo tanto, creo que todo esto funciona más como un discurso que tiene que preparar para ir diciendo en los medios de comunicación y en los plenos, a ver si se llega a la conclusión de que con él las cosas irían mejor. Pero bueno, eso entra dentro de lo normal. Bien, me gustaría hablar y terminar la entrevista, don Pedro, si usted me lo permite, hablando de política, porque usted es el secretario general también de los socialistas tinerfeños y ahora mismo hay dos frentes políticos abiertos. Por un lado tenemos Santa Cruz, donde le han presentado una moción de censura a la actual alcaldesa, Patricia Hernández, y por el otro lado tenemos Arona, donde parece que hay una división casi irreconciliable en el grupo municipal socialista, que tenía la mayoría absoluta, que sigue teniendo la mayoría absoluta, pero que podría estar mermada en función de esas divisiones. Hablemos primero de Santa Cruz, si le parece, don Pedro. ¿Qué le parece la moción de censura presentada a Patricia Hernández y lo que hemos ido conociendo a lo largo de estos últimos días, incluido algunas grabaciones? No sé si le han hecho gracia, si usted no le da importancia tampoco a esas grabaciones. ¿Cuál es la situación ahora mismo en Santa Cruz? Bueno, es evidente que ahora también se quieren coger esas grabaciones para hacer de eso pues un supuesto escándalo. Miren, lo que me parece lamentable es que durante la pandemia, mientras el ayuntamiento trabajaba por resolver problemas de los ciudadanos, especialmente en el área social, algunos estuvieran preparando una moción de censura y diciendo al mismo tiempo que no. Miren, yo cuando me reunía para hacer la moción de censura y para buscar un pacto, me hacían fotos en la calle, el periódico El Día, recuerdo que me sacaba una portada, reunido con Enrique Arriaga, y yo me reunía con los grupos, no me escondía, y buscaba alternativas. Y planteé un acuerdo de gobierno con contenido, con objetivos. Aquí lo que hemos visto es, se negaba permanentemente que se estaba llegando a ningún acuerdo. Una concejal de Ciudadanos, la señora Evelyn, decía que haría caso a lo que le dijera su partido en Madrid. Hemos visto que no es cierto. Y luego he podido comprobar que Coalición Canaria y Partido Popular, que descalificaban de una manera terrible en los plenos a Ciudadanos por haber pactado con el Partido Socialista, ahora resulta que aquello que insultaban y que faltaban el respeto, ahora les parece fantástico esta moción de censura. Yo lo único que puedo decir es que traslado todo mi apoyo al equipo de gobierno de Santa Cruz. Han estado haciendo un trabajo tremendo, han puesto en marcha a Santa Cruz en muy pocos meses. Les quedaba todavía mucho por delante y lamento esta situación que es muy forzada, intentando una vez más, pues bueno, buscar una alternativa distinta. Es legítima, sin duda, pero desde luego no tiene todo mi apoyo, Patricia tiene todo mi apoyo y todo su equipo, porque creo que estaban haciendo un trabajo intenso que ahora se ve frustrado. ¿Usted ve perdida ya Santa Cruz para el Partido Socialista? Lo veo complicado cuando hay una concejal de Ciudadanos que no se pone al teléfono ni de su propio partido, pues comprenderán que no es sencillo. Por ejemplo, uno podría ver aquel convenio que presentó Patricia Hernández en su día para recuperar parte o recuperar todo el dinero de las Teresitas a un solo condenado, en el que entraba, por ejemplo, un edificio al que usted se refería antes. ¿Con usted habría tenido posibilidades, si Patricia sigue, de hacerse con ese edificio? ¿Tenía usted opciones de comprarlo? Digo, el Cabildo, ¿eh? Se ha cortado, disculpa. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, le preguntaba que dentro de ese convenio para recuperar el dinero de las Teresitas, Patricia Hernández presentó dos edificios, el de educación y el que le Sí. pretendió en su día vender al Cabildo para sede sociosanitaria, ¿no? Yo no sé si tenía posibilidades de llegar a un nuevo trato con usted, si hubiera seguido como alcaldesa. ¿Con la nueva corporación esa opción es viable? Mire, con la alcaldesa nunca he negociado el edificio del señor Plasencia. Por lo tanto, no tengo nada que negociar con cualquier corporación que venga, porque ya hemos buscado una alternativa. Y lo único que tengo que decir es que felicito a Patricia porque ha sido ella y ha sido el Partido Socialista la que vino denunciando las irregularidades en las Teresitas. La historia nos ha dado la razón frente a Coalición Canaria, que defendió aquello, y además ha sido la que ha conseguido que se retornen los dineros que eran de todos
es los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife. Por lo tanto, para ella felicitarla y por otro lado, nosotros hablar ahora de acuerdos con edificios no lo necesitamos, tenemos una alternativa y es la que vamos a llevar a término. Bien, ¿va a cambiar en algo su relación, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Santa Cruz, el que haya otro color político que lo gobierne? Yo soy una persona muy respetuosa con las instituciones. Mi relación con los alcaldes de Coalición Canaria, del Partido Popular o de cualquier otro signo, en general es bastante buena. Tengo un trato muy fluido con todos los representantes de otros partidos políticos y eso no debe cambiar por un cambio de gobierno en un ayuntamiento, porque una cosa son los avatares políticos y otra es el respeto a las instituciones. Yo le tengo un enorme respeto al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Hablemos ahora entonces de Arona, presidente, si me lo permite. La idea es que, bueno, tenía mayoría absoluta y sin embargo esa mayoría absoluta parece que está hoy en muy precario por una división casi al 50% de ese grupo. Sé y conozco que usted ha estado presente en algunas reuniones, que ha estado acompañado por el presidente del gobierno, que para eso es también el secretario general de los socialistas canarios. ¿Eso tiene solución? En este momento, ¿cómo está la situación? ¿Es muy delicada para mantener la gobernabilidad de Arona? Pepe, no te voy a ocultar que la situación es complicada, que es verdad que nos hemos reunido en varias ocasiones, tanto el secretario general regional como yo, como secretario general insular, con los compañeros de Arona. Hay una división evidente. Esta situación, es verdad, que al final se ha precipitado por el cese del concejal de urbanismo y lo que hemos intentado durante estas últimas jornadas es intentar llegar a algún acuerdo entre las partes. Por el momento, esas negociaciones continúan, no se han roto los puentes de comunicación y vamos a intentar, tanto por parte de la dirección regional como insular, de buscar una solución. Y seguramente en los próximos días volveremos a tener nuevas reuniones intentando aproximar posturas, porque creo que en Arona se estaba esperando un cambio desde hace mucho tiempo, se esperaba impulsar ya el municipio y dejar de hablar de historias que todos recordamos y que no queremos que volvieran, y ahora lo que no podemos es romper un grupo de gobierno, permitir que se rompa un grupo de gobierno y sobre todo las muchísimas expectativas que tantísimas personas pusieron en el Partido Socialista, que fue lo que nos dio la mayoría absoluta. Así que vamos a seguir esforzándonos por buscar los encuentros. Arona es muy importante para nosotros y por lo tanto haremos todos los esfuerzos por unir a este grupo, que es verdad que hay diferencias y que estamos intentando limar en la medida de nuestras posibilidades. Esa solución podría ser la salida del alcalde, que el alcalde dejara pasar a otro. ¿Qué solución están barajando, presidente? Vamos a ver, no se trata de quitar o poner al alcalde, se trata de volver a recomponer el grupo. Se trata de buscar compromisos, porque quedan todavía 3 años por delante, un poquito más de 3 años por delante para trabajar por el municipio. Y ese es el mensaje que le queremos trasladar a los concejales y concejalas. Que pongan por delante los intereses de Arona a los intereses de cada uno, que pongan por delante los intereses generales y dejemos a un lado las desavenencias. Y no voy a entrar en si hay que quitar o poner a alguien. Eso creo que la solución me gustaría que fuera consensuada entre todos. Y ese es el camino en el que estamos trabajando. Y la última pregunta, hemos discutido usted y yo en alguna ocasión y en algún medio de comunicación a cuenta del papel de Tenerife en este gobierno, que ha perdido en la crisis reciente, que ninguno de los dos consejeros nombrados procede de esta isla, que de alguna manera se ve cierta pérdida de esa tensión que tenía hasta ahora o presencia que tenía hasta ahora en los órganos de gobierno. Yo sé que usted me ha contestado que tampoco está muy de acuerdo pero usted es el secretario general de los socialistas tinerfeños y yo no. Algo más tendrá que decirme de eso, ¿no? Bueno, algo más, lo digo donde tengo que decirlo, que es también dentro de mi partido. Yo estoy descontento con esta reorganización. Eso hará que tenga que defender con mayor intensidad lo que creo que es bueno para la isla y hacerme escuchar. El secretario general sabe, de mi parte, que esta reestructuración podría haber sido más amplia y que Tenerife no tiene la representación que creo que debería tener. Eso me obligará, como secretario general insular, a hacer un sobreesfuerzo permanente de vigilar lo que el gobierno de Canarias hace, independientemente de que mi partido esté en él. Estar muy atento
para evitar ningún agravio con la isla de Tenerife, en primer lugar. Y en segundo lugar, para que se cumplan con los compromisos. Y es impulsar los proyectos que tenemos en carreteras y movilidad, que es uno de los grandes problemas. Dos, los problemas con sanidad. Y tengo previsto una próxima reunión con el nuevo consejero de Sanidad para decirle que Tenerife tiene un problema sanitario histórico y que tiene que estar en el primero de la lista para solucionar, y que voy a estar muy vigilante, porque si no, Tenerife tomará posiciones bastante más contundentes. Fíjese que en sanidad estamos muy por detrás de los demás e incluso ahora con un conflicto nuevo en urgencia en el hospital universitario. ¿Esto lo ha hablado, presidente? Sí, y cómo se ha invertido y cómo las inversiones en Gran Canaria en sanidad siempre han sido muchísimo más mayores que en Tenerife. Pero eso Coalición Canaria se lo callaba, no decía nada y nadie les reclamaba que defendieran a la isla. Yo sí lo estoy haciendo. Y estoy diciendo que Tenerife tiene que estar ahora la primera en inversiones sanitarias, la primera en inversiones en carretera. Porque antes esto parece que no ocurría, porque el problema que tenemos de sanidad en Tenerife no viene de hace 4 días ni 4 meses. Es un problema histórico en la que Tenerife no ha estado a la altura. Y cuando Carlos Alonso decía antes, oiga, es que no estamos, ¿dónde estaba él? Cuando se invertían los dineros que se invertían en sanidad y Tenerife permanentemente quedaba con unos hospitales que no se acababan. Tenerife se quedaba detrás siempre en las listas de espera. Nunca escuché una especial reivindicación, ni que nadie hiciera declaraciones en los medios, ni que dijera nada. Bueno, yo lo estoy haciendo ahora. Y mi primera reunión con el consejero de Sanidad va a ser una reunión de exigir y de conocer plazos y de llegar a acuerdos. Y vamos a ser muy propositivos. Y ese es el camino en el que voy a estar trabajando. Lo tengo muy claro, porque a mí me han elegido por Tenerife. Y soy leal porque pertenezco a un partido político. Y el presidente tiene el derecho de poder tomar las decisiones que crea, porque para eso es el presidente del gobierno de Canarias y elige al que crea. Faltaría más. Pero yo voy a estar permanentemente vigilante ante estas actuaciones. Y ante, desde luego, y ante las inversiones que se prevén hacer en la isla. Desgraciadamente el COVID ha cambiado todo el escenario, pero eso no va a hacer que me despiste en el objetivo fundamental. Pues le agradezco mucho esta presencia aquí en este tiempo de Canarias, don Pedro. Le deseo suerte porque su suerte será la de los tinerfeños, desde luego, y volveremos a hablar a ver cuál es el resultado que ha obtenido, ¿le parece? Estaré encantado, gracias. Un abrazo y buenos días. Un abrazo. Hasta pronto.